músicos que se lanzaron a esta aventura de tocar esta nueva música. Luego, claro, vinieron otros personajes, Elvis Presley, etcétera. La música rock, la música tuvo una transformación fundamental. Pero no solo eso. ¿Qué pasó al mismo tiempo? Que de la noche a la mañana, yo de eso sí me acuerdo, las mujeres que no podían ni siquiera usar pantalón, no usaban pantalón en público, no se podían poner, no era ni aquí ni en otros lugares. En un momento dado, de pronto siguieron una moda británica también, una moda británica que les llevó a un poco más de la media rodilla la falda. Apareció la minifalda y las mujeres resolvieron exhibir sus piernas ante la humanidad. Y no fue solo un fenómeno aislado, se popularizó en todo el mundo muy rápidamente, a tal punto que aquí hay barras llegó donde yo conocí las primeras piernas de mi vida. Porque, claro, había visto a las mujeres en terno de baño, sí, obviamente en la piscina, pero aquí recuerdo yo, hasta me acuerdo de la persona que todavía vive, todavía le doy un abrazo de vez en cuando que les saludo, que era una de las primeras personas, poquito mayor que yo, tiene 76 años, entonces cuando yo tenía 8, ella tendría 14, 15, ya salían con minifalda a la calle. Entonces, fíjense, esa es otra realidad, pero eso no era solamente una especie de liberación sexual, que las mujeres comenzaban a tomar posesión de su propio cuerpo, a decidir sobre su propio cuerpo, sino que vino acompañado de otro fenómeno, la píldora. Se produjo una píldora que, ingiriéndola periódicamente, los días precisos, evitaba el embarazo. Esto que había sido uno de los elementos más preocupantes de la vida femenina, embarazarse con la relación sexual, cosa obviamente que no pasa con los hombres, ¿no es cierto? Podía ser superado con este pequeño aditamento, este pequeño instrumento que era la píldora. Al principio incluso produjo niños deformes, pero luego se corrigió muy pronto y la píldora se transformó en un elemento fundamental de la vida de la gente. Entonces la minifalda, la píldora, todo eso fue transformando al mundo en muchos sentidos. Desde luego, en Asia, Japón ya tenía posibilidad de avanzar en esta línea. Japón se había occidentalizado. En África, pues países muy tradicionales también lo implementaron, salvo, claro, países muy vinculados con el Islam. Ahí es donde no se vieron mayores transformaciones, o países muy tradicionales. Pero en Europa Oriental, dominada por el bloque comunista, por el bloque socialista, también el rock y la minifalda irrumpió, traspasó la cortina de hierro y fue capaz de hacerlo. Y también, además, pues como ya decíamos, la revolución tecnológica, porque en estos mismos años, yo les voy a contar otra anécdota. Mi padre era diputado y un día vino, un viernes tarde me acuerdo, vino un autocarril aquí a la estación que queda muy cerca de donde estoy, ¿no? Y le fuimos a recibir. Llegó a la casa y asomó con una cajita roja, un poco más grande que esto, y sobre todo más anchita, ¿no? Una cajita roja de plástico. Y vimos que la caja sonaba. Yo conocí ese día, en 1961, el primer radio transistor. Papá, me acuerdo que costaba 500 sucres el radio, no se lo compró, porque dijo que no le interesaba. Pero tenía además ya de entonces unos audífonos, me acuerdo tanto. Y claro, eso era una transformación fundamental, no porque pudieras llevar el radio de un lado para el otro, eso no era lo importante. Lo importante era que el radio funcionaba donde no había luz eléctrica. Y entonces, muy importantes sectores de la población que estaban pues en sitios en donde no había el servicio, pues pudieron conectarse por el transistor, que además era barato porque las pilas
se instalaban en el radio, duraban algún tiempo y luego se podían comprar en cualquier tienda. Al principio eran caros, pero luego fueron bajando de precio los transistores hasta que se pusieron al alcance de mucha gente. Todo el sector Santo Domingo de los Colorados, del noroccidente, el sector rural de Esmeraldas, ni se diga el sector rural de Manabí y algunos lugares de Azuay, por ejemplo, que no tenían luz eléctrica, que no habían llegado los tendidos eléctricos hasta entonces, 1960 estoy hablando, ¿no es cierto? Porque la electricidad llegaba solo a las ciudades, y en lo que a Ibarra se refería solo a ratos. No había electricidad todo el día, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Había electricidad, y de ahí se iba la luz, y a las 6 de la tarde volvía hasta la 1 de la mañana, y hasta ahí estábamos. Porque como se funcionaba la planta con una presa que se construyó, y la presa se llenaba de agua, y el agua no duraba las 24 horas, entonces había que volver a llenar la presa para que pueda funcionar. Fíjense, y así era en algunos sitios. Además era una luz que a veces no permitía ni siquiera prender el radio, porque no le daba la capacidad. Entonces, esta transformación tan importante que se dio en la comunicación en esa época fue decisiva, porque sectores amplios de la población del mundo comenzaron a conectarse por ese medio. Fíjese en Colombia, ese país tan extenso. Las redes de radio colombianas comenzaron a llegar a los últimos lugares de esos países. Una reforma. Enseguida vendría la televisión. Ya había televisión en Quito y Guayaquil un poco antes del año 60, creo que el 57, si no me equivoco, comenzó la emisión de televisión. Pero era muy limitada, porque se transmitía solamente 3, 4 horas diarias, se compraban películas norteamericanas, porque no había cómo hacer nada simultáneo, no se podía filmar un hecho y llevárselo al estudio, había que hacer todo en directo. Claro, en Quito habían 2 canales, el canal 8 que pasaba series norteamericanas de comerciales y el canal de la Misión Evangélica. Entonces uno cuando quería ver televisión tenía que someterse o a ver las series norteamericanas en blanco y negro de la época, o resignarse a oírles aullar a los protestantes a pretexto de canto, que era lo que hacían. Y entonces, claro, eso volvió muy impopular al Canal 4. Tuvieron al final que venderlo, no tuvo éxito como método de evangelización. Entre otras cosas digo porque la música era verdaderamente deplorable, ¿no? Había unas señoras ahí que se esmeraban en gritar como si estuvieran torturando, y eso era la televisión que había. Es decir, la televisión inicial tuvo bastante poca extensión en el país y poco éxito. En los años 70 en adelante, sobre todo cuando la televisión se transmite a colores, se vuelve un órgano de prensa de comunicación muy influyente. En los 60 todavía no. La radio era la reina de la comunicación, a tal punto que los periódicos tuvieron que cambiar una serie de sus prácticas porque la radio les iba ganando precisamente el espacio. Como ven, entonces, claro, se estaban serie de transformaciones muy importantes, muy importantes. Bueno, les voy a decir otras más, muy importantes también. Resulta pues que cuando yo era niño, yo era monaguillo aquí, en la catedral, y las misas eran en latín. Yo hasta ahora me sé de memoria la misa en latín, por si acaso, porque nos enseñaban enterita para poder contestar al cura lo que iba diciendo en latín. Yo hasta ahora me acuerdo, tengo memoria de tonto, pues me acuerdo las cosas. Y entonces, ahora resulta que en un momento dado, la iglesia, que era una estructura de apariencia principesca, que era una iglesia que hablaba un idioma que nadie entendía para sus oficios religiosos y que además consideraba pues a sus jerarcas como príncipes, en un momento dado pues se muere el papa y le eligen a un viejito y le dicen que le van a poner ahí para que esté calentando el puesto
unos añitos, hasta que venga el Papa, que era el verdadero sucesor de Pío XII. Pero resulta que el Espíritu Santo, obviamente, sopla como le da la gana, y que Dios nuestro Señor escribe rectos sobre renglones torcidos. Y el viejito resultó un papa innovador y convocó a un concilio vaticano en el Vaticano que cambió las cosas. Comenzaron a autorizar que la misa se dé de cara al pueblo, ya no de espaldas, de cara al pueblo, dialogando con el pueblo, que se den y que se celebrara en el idioma vernáculo. Es decir, en este caso ya no la misa no en latín, sino en el caso nuestro castellano, que además los sacerdotes podían vestirse de civiles, ya no necesitaban todos usar sotana, las monjas simplificaron su vestido, y luego, pues, en lo que se refiere a América, incluso se cambiaron algunos contenidos. Bueno, esto fue una transformación también fundamental, porque la Iglesia Católica, pues la más grande del mundo, la Iglesia Católica es todavía como religión individual la más grande del mundo, porque los cristianos todavía son la religión más extendida en la tierra, cristianos, ortodoxos y luteranos, bueno, en general todas las variaciones y sectas del protestantismo y lo que devino de ello. Y lo segundo es el Islam. Pero el catolicismo es una religión dominante en el cristianismo. Y claro, el Islam también está muy dividido. Y entonces entre chiitas, entre sunitas, entre los que practican el Islam de Omán, etcétera, también hay enormes diferencias. La religión más grande todavía es la religión católica. Y esa cambia radicalmente, habla de que ya los ortodoxos, los protestantes no son enemigos, se levantan las descomuniones, comienzan a abrazarse entre los patriarcas de Oriente y Occidente, comienzan a hablar de ecumenismo, en fin, todo eso. Y el concilio además dice, entre otras cosas, que hay que hacer justicia social y que hay que respetar el derecho de libre expresión de las personas, es decir, la libertad de conciencia. Bueno, eso influye en el mundo también. Alguien había pedido la palabra, no me fijé quién era. Estaba una mano alzada, pero alguien se desanimó. No, no, doctor, tranquilo. Estuve queriendo ingresar y toqué algo y se activó la mano. Los toca bonitos la próxima vez. Miedo. Y entonces, vean ustedes, pues, que se da. Pero claro, América Latina era un continente que había crecido, en donde había habido una acelerada urbanización, en donde había presiones por reforma agraria. En fin, en este continente aparece una serie de realidades, de procesos, que son precisamente los procesos de insurrección. En América Latina se dan intentos de cambio, se dan intentos de transformación y, sobre todo, comienzan procesos de transformación. Uno de los más antiguos fue Bolivia, en 1952. Luego también se dieron en Centroamérica, se dieron en varios países de Centroamérica, pero sobre todo se dio en Cuba. En la isla de Cuba, que era una cuasi colonia de Estados Unidos, pues unos jóvenes barbudos que al principio tenían una enorme simpatía en todo el mundo, se tumban a un dictador y con el tiempo, 2 años después, proclaman la Revolución Socialista de Cuba, y Cuba se pasa de la esfera de Estados Unidos a la esfera de la Unión Soviética. Bueno, la Revolución Cubana es un hito fundamental en la historia de América Latina. No solamente porque sacudió a todo el continente, sino porque cambió en muchos sentidos la geopolítica mundial. Hace poco, el año 2022, se cumplieron 60 años de la crisis de los misiles. ¿Qué fue la crisis de los misiles? Los soviéticos instalaron unos misiles con cabezas atómicas en Cuba que amenazaban directamente al territorio norteamericano. Y los norteamericanos, con el presidente Kennedy a la cabeza, dijeron que no lo iban a permitir.
y amenazaron con bombardear la Unión Soviética. Yo me acuerdo de esa época, fueron días horribles. En las iglesias los curas pedían porque no venga la bomba atómica. En las casas nos indicaban de cómo tenemos que ponernos bajo las mesas, como si eso hubiera protegido de un holocausto atómico a la gente. Pues al final se solucionó el problema porque los rusos, los soviéticos, retiraron sus misiles con la garantía de que Cuba no iba a tener más misiles. Pero a su vez Cuba obtuvo la garantía de que Estados Unidos no iba a invadir Cuba. Y por último también se levantaron unos misiles en Turquía, que los gringos tenían apuntando a la Unión Soviética. Bueno, lo que quería decirles es que América Latina era un espacio mucho más importante en el mundo de lo que es ahora. Incluso porque el peso de nuestros países, que eran 30 y pico, 32, era mayor porque el número de las Naciones Unidas era de 102, ahora son 196. Entonces, en el mundo había mayor economía del mundo. Entonces, América Latina era un continente con influencia y en ese continente se producen una serie de cambios, una serie de intentos de renovación, de orientación de izquierda, que son reprimidos desde el poder, a través de las Fuerzas Armadas, a través del asesoramiento norteamericano. Y entonces, ante esta alzada, ante este proceso en el cual comienzan a darse con mucha fuerza los procesos de liberación nacional, como se llamaban, pues la reacción de Estados Unidos fue lanzar una doble política. Por un lado, contrainsurgencia, entrenar a los militares de América Latina para que repriman la represión, apoyar lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional, que surgió en Brasil, que decían que los países necesitan seguridad y para que haya seguridad se necesitaba que descansen sobre la fuerza de sus ejércitos. Y entonces los norteamericanos comienzan a respaldar dictaduras militares en todo el continente. 2 o 3 países se salvan, México, Venezuela y Colombia. Bueno, Colombia tuvo una dictadura un poquito antes, en los años 50, pero desde los 60 Colombia no tiene dictaduras, pero en todos los demás países hay dictaduras militares. Algunas, la más longeva, pues la más vieja es la de Paraguay, ya 30 y pico de años de dictadura. Y otras, pues como la Argentina, Chile, fueron muy sangrientas, como vamos a ver. Y entonces, pues, en todo este concierto latinoamericano, en los años 60 son la Revolución Cubana, levanta la polvareda de toda esta reacción continental contra el capitalismo, y los gringos reaccionan, ya les digo, de manera doble. Primero, ya lo mencioné, a través de la represión, pero segundo, a través de programas destinados a redistribución, de programas de desarrollo, que se llamaron Alianza para el Progreso. Lo interesante de la Alianza para el Progreso era que el presidente Kennedy era católico, y su esposa también. Y claro, coincidía con la religión de la mayoría de los latinoamericanos. Entonces, Kennedy era un presidente popular en América Latina. Y eso, pues, ayudó a que se impulsen una serie de iniciativas de desarrollo que al final no cambiaron ningún país, pero amortiguaron, fueron como una especie de colchón de la insurrección. Bueno, podemos ir viendo otros cambios que se produjeron en el mundo, pero además está decir que a los cambios culturales, como hemos visto, correspondieron cambios tecnológicos, porque no solamente se dio el transistor, la televisión, sino que comenzó paulatinamente el uso de computadoras, pero no computadoras personales como las que estamos usando ahora nosotros, eso fue cosa del futuro. La computadora que se había descubierto en Manchester en los años 40 comenzó a ser usada en las instituciones. Por ejemplo,
las instituciones de los estados adquirían computadoras para procesar información de la ciudadanía. Y así, una serie de aspectos muy importantes. Los aviones a reacción, por ejemplo, los aviones a chorro, que antes eran solamente de guerra, en los años 60 comenzaron ya con mucha fuerza a ser aviones de transporte y se acortó las distancias en el mundo, se acortaron las distancias, porque antes, pues, el cruzar el Atlántico, por ejemplo, implicaba hacer una serie de escalas de Labrador a Irlanda y recién llegar a Londres. Y en cambio comenzaron a hacerse vuelos Londres-Nueva York, Nueva York-París, ya en menos tiempo y en una sola escala. Y entonces todo eso cambió también la esfera del mundo. Y desde luego, para terminar este panorama global en que se movía el mundo, pues culminó el proceso de descolonización. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países que habían sido colonias de los imperios, fundamentalmente del Imperio Británico y del Imperio Francés, fueron liberándose. Egipto, Tunisia, Libia, Argelia, se liberaron de su relación colonial. Y desde luego también la más importante de todas, en 1947, India. La India, que tiene que partirse en 4 estados, porque no puede mantenerse como una unidad, pues el que era la joya del Imperio Británico, se parte en India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, ¿no? Y los países del Caribe comienzan a obtener independencia, los que eran colonias de Holanda, que eran colonias francesas, etc. Entonces hay un proceso global de descolonización que termina en los años 60. En los años 60 ya la mayor parte de los países del mundo se han independizado, ya quedan muy pocas colonias como tales. Y entonces pues crecen las Naciones Unidas con países de África, de Asia, y además pues la geopolítica mundial pues cambia además porque hay 2 mundos. El mundo capitalista, que es el mundo que se ha desarrollado en Europa Occidental y Estados Unidos, y el segundo mundo, que es el mundo socialista, la Unión Soviética y sus países aliados, a los cuales se suman algunos países africanos y algunos países que están en subdesarrollo. Pero también, y por eso les menciono, comienza a hablarse del tercer mundo. El tercer mundo son países subdesarrollados del sur, de América Latina, de África y de Asia, que se llaman a sí mismos no alineados con ninguna de estas 2 posiciones, ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. En realidad sí tenían posiciones, pero se llamaron países del tercer mundo. Entonces a eso se debe el nombre del tercer mundo, porque la gente dice, ¿y cuáles son el primero y el segundo? Que ya nunca se mencionan. Todavía sigue hablando de vez en cuando del tercer mundo, pero no del primero y el segundo. El tercer mundo se debe a eso, a que el primero era el capitalismo, el segundo el socialismo y el tercero los países subdesarrollados del sector pobre del globo terráqueo. Bueno, como ven ustedes, en este panorama internacional es que el Ecuador inicia los años 60. Pero claro, dentro de nuestro país, en este marco mundial y continental, Ecuador inicia el 60 con un descalabro de las exportaciones de banano. El banano había alimentado y estabilizado la economía nacional desde el año 47, 48, pero en el año 60 cayó el auge bananero. Y cayó en 2 sentidos. Primero, porque bajaron los precios. Los Estados Unidos nunca consideró al Ecuador como un país prioritario para la producción de banano. Le compraban banano cuando no tenían suficiente banano de sus plantaciones en Centroamérica, porque las compañías norteamericanas tenían propiedad las plantaciones de Centroamérica. La United Fruit Company, por ejemplo, tenía grandes extensiones de tierra en varios países centroamericanos para producir banano. En cambio, que como venían, y siempre decían, ¿no? El Ecuador vive de los desastres, porque
se producía un desastre en Centroamérica, venía un ciclón, acababa con la producción de banano, entonces tenían que comprarnos al Ecuador. Pero por algunos años no hubo ciclón en Centroamérica que destruyó las bananeras. Por otro lado, se dieron una serie de enfermedades. Y las bananeras ecuatorianas no eran de propiedad ni de las multinacionales ni de grandes compañías. Salvo excepciones, las compañías, la producción bananera, que sí había una que otra hacienda grande, eran de pequeños productores de 50, 60 hectáreas, como es hasta ahora. El banano es una producción, si se quiere, democrática en el país, porque producen campesinos que tienen una extensión media de tierras, y estos alimentan a los que sí tienen el monopolio, que son las compañías exportadoras. Pero hay un descalabro entonces de la producción por problemas de salud de las plantaciones y por baja de precios. Hacia el año 60 se ha dado ya una crisis muy fuerte. Y en medio de esa crisis se producen unas elecciones, de las cuales yo me acuerdo muy bien. Las elecciones son entre José María Velasco Ibarra, el líder caudillista que intentaba por cuarta vez llegar al poder, y los representantes de la derecha y lo que entonces llamaba la izquierda. La derecha era el Partido Conservador y sus aliados, y la izquierda era el Partido Liberal y sus aliados. Pero en esa vez ya se planteó una candidatura más de los partidos de izquierda propiamente dichos. El doctor Antonio Parra Velasco fue candidato, sacó una modesta votación con Benjamín Carrión, de los partidos socialista y comunista aliados. Pero claro, Velasco barrió en las elecciones. Velasco dio un discurso de crítica de Estados Unidos y de oferta de que iba a liquidar la oligarquía y de que iba a solucionar el problema económico. En realidad no iba a hacerlo, porque la empresa electoral de Velasco eran los mismos grandes oligarcas del país, sobre todo de Guayaquil. Pero Velasco era convincente, un gran orador. Además, un hombre que en su vida privada también había dado ciertos signos de honestidad. Velasco era un hombre pobre, no tenía ninguna propiedad, vivía arrendando un pequeño departamento en Buenos Aires con su señora, vivían muy modestamente, y cuando venía al Ecuador, pues venía a veces con un terno prestado, y el viejo no daba muestras de haberse robado nunca. Claro, tenía un equipo de ayudantes y de financistas de su campaña que llevaban bastante plata, pero él no, pues tenía una imagen impoluta de honestidad que le ayudaba. Entonces ganó con 375,000 votos, sacó más que los 3 adversarios juntos, porque eran 4 candidatos. Pero claro, llegó al poder cuando se agudizaba la crisis en los años 60, no pudo manejar el país. Así como llegó con semejante votación, el desencanto popular fue muy grande, y entonces pues en poco tiempo ya tenía la misma gente que había votado por él tirada a las calles reclamando reformas. Por otra parte, Velasco, en manos de una cuadrilla que le llamaban La Rosca, ¿no?, tuvo un escandaloso caso de corrupción, de compra de material militar. Pero claro, ustedes ahora se reirían con lo que era, ¿no? Eran modestos 4 millones de dólares. Ahora hay negociados correístas por 2.500 millones de dólares y todavía tienen la cara de decir siempre los corruptos fueron los otros. Sin embargo, ese escándalo sacudió al gobierno, y sobre todo el gobierno tomó una medida que es devaluar la moneda. Desde 1947 la moneda se había mantenido a 15 sucres por dólar durante la estabilidad de los años 50. Y entonces, pues, los precios no subieron mucho, tenían precios estables. Y en los años 60, en cambio, Velasco subió el cambio de la moneda, devaluó a 18 sucres por dólar. Dijeron que la devaluación no era necesaria y que había favorecido a algunos de sus partidarios, a quienes les avisó con tiempo que iba a devaluar, precisamente para que especulen con los dólares. Velasco
hizo un gobierno desordenado, construyendo como había hecho en su tercera administración, escuelas, colegios, carreteras, pero no soportó la protesta popular. Y en noviembre de 1991 fue derrocado. Fue derrocado porque había ordenado la prisión de su vicepresidente, que era Carlos Julio Arosemena. Carlos Julio Arosemena era velasquista, era partidario, banquero, y además era un hombre, pues, si se quiere, democrático, no tenía nada de comunista, pero era un hombre más bien de centro, que garantizaba para el país una posición más moderada, digamos, ¿no? Y pues Arosemena heredó el poder, se hizo cargo del poder e intentó hacer un gobierno bastante moderado. De suyo no hay malos recuerdos del gobierno de Arosemena porque realmente hizo algunas obras interesantes. Pero claro, él tuvo que soportar dos cosas. Primero, su propia situación personal, era un dipsómano, y claro, se tomaba los tragos y causaba destrozos en el país, hacía tonterías, y luego le quitaba tiempo para dirigir el país. Pero también eso fue un instrumento para oponérsele a él, porque realmente su dipsomanía, su inclinación al alcohol, no eran tan graves como para proponer su salida del gobierno. Y segundo, pues, la campaña anticomunista que lanzó Estados Unidos. Y aquí tenemos un privilegio, y es que uno de los agentes de la CIA que actuó en esa campaña precisamente, que se llamaba Philip H., escribió un diario contando cómo habían hecho todas las maniobras para hacer la campaña anticomunista. Cuenta de cómo pagaron a una serie de personas para que hagan agitación anticomunista, e incluso cómo pagaron a ciertas personas para que vayan a poner una bomba al cardenal para culpar a los comunistas. Y desgraciadamente para ellos les descubrieron, pues, se dieron cuenta que habían sido agentes de la derecha los que le pusieron la bomba al cardenal de la Torre para decir que había intentado asesinarle. Y desde luego hubo grandes manifestaciones. Yo recuerdo que salí vestido de angelito cuando vino acá el corazón de Jesús, porque se dio la vuelta al cuadro de la consagración del corazón de Jesús por las calles de la ciudad en una procesión pidiendo que se rompan relaciones con Cuba. Ahora sería inconcebible que nos saquen a las vírgenes para que tomen medidas religiosas. El cura Regui lo intentó el año 2008 y le fue bastante mal en Guayaquil. O sea, utilizó la religión para tomar medidas políticas, pero en esa época todavía la Iglesia Católica estaba estrechamente vinculada con el poder de conservador, y entonces pues se parecía lo más normal. Y entonces pues se hicieron rogativas, se trajo a la Virgen del Quinche a Quito para que se pida la ruptura con Cuba, lo mismo hicieron con la Virgen del Cisne, hasta cuando al final el presidente, que se resistió mucho, sin embargo, el presidente tuvo que romper relaciones con Cuba. Pero ni eso le salvó, porque en algún tiempo los jefes militares, los comandantes generales de las tres fuerzas y el senador funcional por las Fuerzas Armadas formaron una junta militar y derrocaron al presidente Carlos Julio Arosemena, con el pretexto de que había tenido un acto de incorrección con el embajador de Estados Unidos y con el almirante de la Grace Line en una cena que les ofreció en el palacio, que había estado borracho y que les faltó al respeto. Nunca se sabrá exactamente qué pasó en esa cena, porque cada cual tenía una versión distinta, pero el hecho es que fue el pretexto para tumbar al presidente de la República, el 11 de julio, si no me equivoco, de 1963, y llegaron al poder este grupo de militares, una junta militar. Esta junta militar al principio tuvo la aceptación de la mayoría de los partidos políticos, pero comenzó con dos políticas fundamentales. Esto hay que entender qué es lo que hizo la junta. Por un lado, trató de modernizar el país, porque a través de las leyes de los congresos no había habido cómo modernizar las relaciones productivas, modernizar el aparato del Estado. Los militares son parte del Estado. Los militares, por lo tanto,
se sienten parte del Estado, de la administración pública, y suelen ser siempre en sus acciones, en sus incursiones en el poder, partidarios de robustecer el Estado. Y entonces ahí lo tenían precisamente al presidente, es decir, a la Junta Militar, con un proyecto de modernización. Entre otras cosas, hicieron lo que la CEPAL había sugerido, reforma agraria. Se lanzó un proyecto de reforma agraria, una ley de reforma agraria que entregaba la tierra a los campesinos que habían actuado de huasipungueros. Era bien poca tierra, porque ya se entraba en huasipungos a los campesinos que les daban tierras marginales. Pero de todas maneras fue una transformación importante, porque comenzó un proceso en el cual pues, se modernizaron las relaciones en el campo. Se introdujo sistemas de ordeño automáticos, se introdujo más fertilizantes, se introdujeron tractores, etcétera, ¿no? Y además dio una especie de pánico a los terratenientes que dijeron que ya viene el comunismo, ya les quita la tierra. Entonces comenzaron a vender sus haciendas y a transformarse en propietarios urbanos. Entonces la ley de reforma agraria, más que el cambio agrario propiamente, lo que produjo son consecuencias en el mercado de la tierra y además en la migración de personas a las ciudades. Sobre todo en la sierra, donde más afectó la reforma agraria, esta reforma agraria, ¿no? Pues resultó que los campesinos comenzaron a migrar a las ciudades. Pues las ciudades crecían, luego desde los años 70 crecieron todavía mucho más, por lo que ya vamos a ver, y entonces la mano de obra barata era la mano de obra de campesinos que migraban. Ustedes han visto las construcciones, son campesinos, indígenas algunos, que están precisamente a disposición de los constructores para hacer sus edificios. Y eso pues es una fuente de trabajo importante, lo sigue siendo hasta ahora. Bueno, ese es entonces pues lo que hizo la Junta por un lado, modernizó al país. Intentó también modernizar algunas de las oficinas públicas, por ejemplo, reorganizó el registro civil y estableció la cédula de identidad, que una nueva cédula de identidad, porque antes había una cédula que era bastante limitada, que ya existía, pero en esta vez se hizo por primera vez una cedulación a conciencia, una cedulación técnica, que es la que subsiste hasta ahora. Las bases de datos creadas por la Junta Militar son las que hasta ahora se usan por parte del registro civil. No, se nacionalizaron las altas cumbres, por ejemplo. Se dijo que las altas cumbres de los Andes eran del Estado y así, una serie de medidas, incluso algunas medidas de tipo económico, algunos impuestos que se crearon. La Junta, sin embargo, tuvo otro lado, que fue terriblemente represiva. Los militares que la dirigían eran ferozmente anticomunistas y entonces persiguieron no solamente a los comunistas militantes, sino a todos los que veían de izquierda y que desde lejos parecían comunistas. Entonces, pues, se hizo un proceso muy fuerte de represión. En una sola mandada al exterior mandaron 80 personas exiladas y luego fueron expatriando del país a una serie de gentes. Eso fue muy notorio porque tenían un esfuerzo muy claramente anticomunista, muy represivo. Entonces fue una junta, por un lado modernizadora, pero por otro lado altamente represiva. Y claro, en la línea de la política de Estados Unidos. Los militares habían sido auspiciados por la embajada americana, habían sido respaldados por el gobierno de Estados Unidos y entonces una de sus características fue precisamente mantenerse militantes anticomunistas. Y ante lo que olía a comunismo, que a veces ni siquiera eran afiliados del Partido Comunista, pero por si acaso alguna persona que tenía ciertas ideas democráticas terminaba siendo perseguida. Los militares gobernaron casi 3 años. Realizaron algunas reformas, ya mencioné algunas, la reforma agraria, algunas reformas de impuestos, hicieron algunos cambios en la estructura del Estado, crearon por primera vez el Ministerio de Comercio y Banca, por ejemplo, crearon varias instancias nuevas, y el IERAC, pues el Instituto de Reforma Agraria.
lo hicieron en esa época. Hicieron también ciertas reformas militares, ciertas reformas en las formas de organización de las Fuerzas Armadas. Pero una de las reformas que mayor impacto tuvo y que fue al final un fracaso fue el intento de reforma universitaria. Para entonces ya los dirigentes, los movimientos de izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, pues se habían ganado el control de la dirigencia universitaria, y entonces en la universidad de los centros de agitación. Entonces, para eliminar esos centros de agitación, intervinieron las universidades. Y entonces, pues, trajeron un modelo norteamericano, un modelo gringo que fracasó, que los asesores norteamericanos no entendían la Universidad Latinoamericana, suprimieron su autonomía, y los dictadores intentaron 2 intervenciones a la universidad. Destituyeron a su rector, a un eminente rector universitario, quizá el más destacado que ha tenido el país en toda su historia, Alfredo Pérez Guerrero, que era militante socialista y hombre defensor del laicismo, ¿no? Pues Alfredo Pérez Guerrero pues, fue destituido y reemplazado por un profesor de la Escuela de Ingenieros Militares, un ingeniero Segovia, que fue impuesto como rector de la Universidad Central, que a su vez sacó profesores considerados comunistas, persiguió a la dirigencia estudiantil, pero al final la universidad resistió, no lograron imponer su reforma y la universidad quedó todavía más desorganizada que nunca. Está además además contarles que en esta explosión que se había dado desde fines de los 50 y en los 60 de la izquierda, surgieron grandes fuerzas que estaban vinculadas a la juventud comunista, a la juventud socialista revolucionaria, a URGE, a la Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana, cuyo presidente, acordaránse del nombre, se llamaba Jaime Roldós Aguilera, jovencito, ¿no? Y entonces, pues, en su proyecto antiinsurreccional, los militares agredieron a esos sectores de estudiantes vinculados a la izquierda, pero no tuvieron que hacer demasiado esfuerzo, porque precisamente en esos años se dividieron los partidos de izquierda en el país. El Partido Comunista se dividió cuando se enfrentaron la Unión Soviética y China. Los partidarios de la Unión Soviética, los comunistas partidarios de la Unión Soviética, se quedaron vinculados a la embajada de Rusia, a la embajada soviética, y los partidarios de la Revolución China, del maoísmo, pues formaron otro partido comunista. Y desde luego, pues, a eso se debe la diferencia entre lo que se llamaban cabezones y chinos. Los cabezones eran precisamente los comunistas y los chinos eran los miembros del PSML, cuyos militantes ahora conforman lo que se llama la Unidad Popular. Bueno, en ese panorama, fíjense ustedes, la Junta Militar intentó avanzar en sus cambios y sobre todo intentó una reforma fiscal. Subió los impuestos a las importaciones. Y claro, los importadores poderosísimos, dueños de bancos, vinculados a la gran propiedad de los grandes almacenes de este país, pues resistieron. Y desde Guayaquil resistieron los cambios que se habían planteado por parte de la Junta. En Quito también los partidos políticos se reactivaron, pero sobre todo en Quito y en el resto del país, la reforma universitaria que habían intentado hacer provocó una reacción feroz de los estudiantes. Entonces hubo una reacción estudiantil en todo el país, así como ahora se dice, ¿saldrán o no saldrán los indígenas? En esa época decían, ¿saldrán los estudiantes? Y efectivamente los estudiantes salían y paralizaban las ciudades, bombas lacrimógenas, grandes movilizaciones. Y entonces, pues, los militares intentaron reprimir esto, metieron presos, en fin, pero no funcionó, porque al final una alianza de los grandes banqueros
y los grandes comerciantes del país con el movimiento estudiantil terminó tumbando al gobierno. De más está decirles que los jóvenes estuvieron ahí solamente hasta que el gobierno se cayó, porque cuando nombraron nuevo gobierno ya no les convocaron a los universitarios ni a los dirigentes de izquierda. Ya entre los patriarcas de la componente, entre dos expresidentes de la República, Camilo Ponce y Galo Plaza, se reunieron y entregaron el poder a un destacado técnico guayaquileño, don Clemente Yeroa Vindaburu, que gobernó el país 6 meses, hizo un gobierno austero, corto, y se fue a su casa cuando se reunió la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente de 1966 realizó una serie de cambios importantes en la estructura constitucional del país. Pero entendamos qué había pasado en esa constituyente. Que por última vez en esa constituyente funcionaron los viejos frentes de derecha e izquierda. No. La derecha, capitaneada por Camilo Ponce, los socialcristianos y los conservadores, era una derecha confesional, vinculada al catolicismo y a la resistencia al Estado laico. En cambio, que los de la izquierda, llamémosla así, eran liberales, socialistas y afines, que CFPistas, miembros del CFP, que tenían pues una especie de compromiso de defensa del laicismo y de desclericalización del país. Pero resulta que para entonces ya los problemas fundamentales no eran aquellos que enfrentaban a las personas por sus ideas religiosas o por sus prácticas, sino que había avanzado la idea de justicia social. Incluso dentro de la propia iglesia. Dentro de la iglesia católica surge un fenómeno de la teología de la liberación. Entonces, este bloque, que era la iglesia católica, que era el sustento fundamental de la derecha, se divide. Obispos siguen siendo de extrema derecha, pero hay obispos socialistas, militantes, como Monseñor Proaño, que coastean este frente. Y entonces, paulatinamente, en la constituyente se van dando cambios de posiciones. Por ejemplo, si ustedes han seguido un poco la política ecuatoriana, sabrán pues que Julio César Trujillo era un hombre progresista, uno de los pensadores más radicales del país y que estaba vinculado a la izquierda, a los trabajadores y a la CONAIE, cuando murió, ¿no es cierto? Se acordarán de él. Pues él era diputado conservador en 1966. Era diputado conservador y pertenecía al bloque de derecha. Y en cambio, León Febres Cordero, que todos ahora reconocemos como líder de la derecha ecuatoriana, era parte del bloque de izquierda. Esa constituyente se fueron dando una serie de cambios. Por ejemplo, se declaró con la rabiosa oposición de la derecha la igualdad de los hijos. Hasta ese entonces, los hijos que no habían nacido en un matrimonio tenían menos derechos, recibían la mitad de la herencia, no tenían derechos plenos de hijos legítimos. Y entonces, pues, en esa constituyente se desapareció la diferencia entre los hijos, se estableció ciertas formas distintas de propiedad, y entonces, paulatinamente, en esta constituyente fue patentizándose una realidad, y es que el esquema de división política del Estado ecuatoriano ya no era la confesionalidad del Estado. Desde la Revolución Liberal se habían enfrentado por el Estado confesional. Por lo tanto, la derecha eran los que estaban a favor de la Iglesia y de que vuelva la Iglesia de Estado, y los que estaban por el laicismo eran la izquierda, hasta esta época en que comenzó a cambiar. Entonces comenzó a dividirse el esquema político ecuatoriano a partir de la posición que las fuerzas tenían sobre el papel del Estado en la economía. Ya la confesionalidad ya no importaba gran cosa. Entonces, la derecha es aquellos que dicen que no intervenga el Estado en la economía, que se deje a la iniciativa privada, todo, y la izquierda va a ser que en mayor o menor medida plantean que intervenga el Estado en la economía. Eso es lo que realmente sucedió.
Y entonces en esta constituyente fueron definiéndose los espacios, como vamos a ver luego. 10 años después ya estará totalmente constituido un nuevo escenario político. Es el que vamos a tratar de ver. Ahora, entonces, pues, en la constituyente se eligió a Otto Rosemena presidente, luego se lo eligió definitivo, y en 1968 se eligió presidente de la República otra vez a José María Velasco Ibarra. Fue candidato por quinta vez, triunfó en las elecciones y se posesionó en agosto de 1968, el año en que yo llegué a Quito como estudiante universitario a los 17 años, dicho sea de paso. Porque yo no crean que yo nací así. Ya me vieron en la película de ayer, un poco más joven, pero todavía fui más joven que eso. O sea, yo no nací así mayor como estoy ahora. Ustedes no se imaginarán que algún rato yo también tuve 17 años y cuando llegué a Quito los tenía. Bueno, entonces, en este año 68 también fue un año paradigmático, porque se dio una rebelión de los estudiantes en todo el mundo, por reforma universitaria y por algunos temas que tenían que ver con las reivindicaciones culturales. En Estados Unidos pesó más, pues, el derecho al consumo de marihuana, el derecho al amor libre. Aquí entre nosotros, los latinoamericanos, pesó mucho más la lucha por el socialismo, por la liberación, etcétera. Pero en todos los países, un alzamiento de estudiantes muy fuerte. Y en el Ecuador no fue una excepción. El 68 y 69, que fueron mis primeros años en la universidad, fueron de mucha agitación, salían mis primeras manifestaciones, me metieron preso 3 veces, y desde luego, pues, yo doy razón de esa lucha con mucha nostalgia, además, porque hicimos buenos amigos que los tengo hasta ahora. Claro, pero el gobierno de Velasco vivía agitado por la movilización estudiantil, y además con un problema, y es que volvió a tener una crisis económica fiscal, no tenía cómo pagar sueldos, y entonces, violando la Constitución, Velasco creó 2 impuestos. La Corte Suprema estableció que esos impuestos no eran legales, y por lo tanto Velasco se declaró dictador. Reorganizó la Corte Suprema, y además mandó a su casa a los legisladores, disolvió el Congreso. Y entonces Velasco se quedó como dictador del año 70 en adelante. Pero ahí terminamos esta etapa de la vida del país, ¿no? Porque efectivamente José María Velasco Ibarra, pues, terminó su periodo del 60 precisamente del 60 al 70. Sin embargo, esa siguiente etapa del país también se incluye en la misma anterior, de alguna manera, porque la dictadura de Velasco la continuaron los militares, como vamos a ver. Entonces Velasco, pues, ya de dictador, tuvo algunas medidas de corte progresista. El decreto 1001, por ejemplo, que redistribuyó las tierras en el sector del agro costeño, fue más radical que la reforma agraria. Tomó algunas medidas de que favorecían la integración y también intentó, y fracasó, ponerles impuestos a los importadores. Pero de todas maneras, hay cosas que yo sí recuerdo. Le metió preso al dueño, al señor Dillon Valdés, del ingenio Valdés. El ingenio resolvió subir los precios del azúcar que estaban regulados por ley o por el Estado, y el rato en que intentaron cobrar ese precio, lo metió preso y le mandó a preso en Navidad a un señor, a uno de los oligarcas poderosos del país. Pero en realidad eran símbolos nomás de Velasco, de que estaba en contra de la oligarquía, porque a pesar de que sí tomó algunas medidas progresistas, es justo reconocerlo, en el fondo su gobierno volvió a responder a los intereses oligárquicos. Tal punto que llegó el año 72 y había que buscar un sucesor para Velasco, y el único sucesor que se veía era Assad Bucarán. Bucarán tenía una doble imagen en el país. Primero, de un político patán, de un político grosero, que iba a ser muy antioligárquico y que iba a disrumpir en el país. Assad Bucarán, el tío de Abdalá, ¿no?
Y lo otro, que no quedaba claro que había nacido en el Ecuador, porque era hijo de migrantes árabes. Con eso, pues, se combatió la presidencia de Bucaram, pero de todas maneras Bucaram era imparable. Entonces, las Fuerzas Armadas aprovecharon la oportunidad, además con la noticia que ya se sabía, de que se iba a comenzar a exportar petróleo en el Ecuador, desde 1972. Entonces, los militares prepararon una dictadura y dieron un golpe de Estado en 1972 y pusieron el poder al comandante general del ejército, general Guillermo Rodríguez Lara, que gobernó casi 4 años. Rodríguez Lara es uno de los presidentes más progresistas que ha tenido el país. Vive todavía, tiene 99 años. Y pues en ese entonces, como general, hizo un gobierno progresista y austero. No hubo escándalos de corrupción, no hubo escándalos de tráfico de influencias, y se utilizó con bastante racionalidad el dinero del petróleo, porque el país comenzó a exportar petróleo, y no solamente que comenzó a tener los ingresos del petróleo, sino que esos ingresos se subieron. El petróleo estaba a $3 del barril, y en poco tiempo subió a $12 del barril. 4 veces más. El Estado tuvo grandes cantidades de dinero que luego fueron utilizados precisamente en la modernización del Ecuador. Rodríguez Lara fue un presidente modernizante. No dejen de observar ustedes que los 3 presidentes más progresistas del Ecuador desde 1895 hasta acá, no hay ninguno que haya sido civil, obviamente ni siquiera Correa. Son 3 generales: el general Eloy Alfaro, el general Alberto Enríquez Gallo, quien ya hablamos, y el general Guillermo Rodríguez Lara. De ahí que uno tiene que estudiar con detenimiento y con cuidado el papel de las Fuerzas Armadas en la política del Ecuador, porque nuestras Fuerzas Armadas han tenido rasgos progresistas en su acción política, como lo demostraron Alfaro, Enríquez y Rodríguez Lara. Entonces, pues, el gobierno de Rodríguez Lara primero comenzó arreglando, redefinió los contratos petroleros y asumió el control del petróleo por el Estado. Tuvo un gran ministro de Recursos Naturales, que era el capitán de navío, luego contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, que pues precisamente llevó adelante una política petrolera muy progresista, que en realidad le dio al país grandes recursos y sobre todo un ambiente de autonomía, de independencia muy importante. Luego modernizó el servicio público, modernizó las Fuerzas Armadas, compró las armas militares más que hasta ahora tenemos en el país, los dos buques más importantes son posteriores, pero las 6 corbetas, los 2 submarinos, los tanques AMX-13, los aviones los compró Rodríguez Lara precisamente. Pero además no solo eso, sino que Rodríguez Lara pues invirtió en lo que se llamaba el sembrar el petróleo, créditos para los agrícolas para mejorar la producción agrícola, y algo se hizo en ese campo. Además, Rodríguez Lara impulsó la industria. Como decíamos ayer, la industria pues necesitaba apoyo, necesitaba proteccionismo, y el gobierno de Rodríguez Lara dio. Cierto es que llegó a ser en un momento dado un protector de la falsa industria, como excepción. Yo creo que el programa industrial de García Moreno fue de Rodríguez Lara fue muy positivo, pero personalmente creo también que sí se cometieron algunos abusos por parte de empresarios que abusaron de los recursos del Estado. El gobierno invirtió en el Ministerio de Salud, que antes no existía. Se hicieron grandes construcciones de escuelas, de colegios, e incluso se incrementó el dinero para las universidades. Bueno, es, en definitiva, la obra de Rodríguez Lara, una obra reformista muy radical. No era propiamente revolucionario. Su gobierno se llamaba Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas.
así se llamaba, pero en realidad era un gobierno reformista. Veamos aquí, luego volveremos, haremos una sumatoria de esto, que aquí se concretan una serie de cambios estructurales en el Estado. Antes no se habían hecho estas reformas, primero por falta de dinero, pero también por falta de voluntad. Los militares introdujeron la presencia muy importante de los técnicos en el país, sometieron al país a la planificación y decían que los técnicos, los economistas, los abogados especializados en temas económicos, ¿no?, que tenían mucha influencia en el Ecuador, se llamaban quicuyos, porque el quicuyo es una mala hierba que se mete en todas partes y no hay cómo erradicarla. Por eso les decían quicuyos a los técnicos. Entonces, este gobierno establece una estructura del Estado mucho más compleja, pero sobre todo vinculada a la planificación. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar que los archivos de la Junta Nacional de Planificación de entonces y la aplicación del Plan de Desarrollo son fundamentales. Nunca antes ni después en el país tuvo más importancia la aplicación de un plan de desarrollo en un gobierno. Así lo hicieron los militares. Y entonces, fíjense usted, incluso en la producción de documentación van a encontrar ustedes que hay un giro entre el trámite meramente rutinario con el trámite que tiene que además justificar con que se está haciendo eso de acuerdo al plan de desarrollo. Luego eso lo copiarían otros gobiernos, pero el que más fuerza le puso, el que más integridad puso en esto, fue el gobierno de Rodríguez Lara. Claro, Rodríguez Lara en los primeros años no tuvo ninguna oposición, fue un gobierno muy popular. En realidad el gobierno de Rodríguez Lara fue siempre popular. Terminó su gobierno y salió tranquilamente a la calle y nadie le molestaba. Imagínense un dictador argentino, Pinochet, yendo al supermercado a comprar las yoncas. Me encontré con el general Rodríguez en el Supermaxi. Todavía no se llamaba Supermaxi, era favorito. ¿Qué hace mi general por aquí? Hola, Enrique, ¿qué es de eso? No, y que está, no, aquí estoy esperando que la Aidita venga a recogerme. O sea, salía así, guardaespaldas, y la gente le saludaba. Además le decían por el apodo, Bombita, porque era chiquito y gordo, ¿no? Pues le decían Bombita. Y entonces, claro, un presidente de esas características tan popular no era fácil de oponerse. Y entonces Rodríguez Lara gobernó casi sin oposición durante más de 2 años. Luego comenzaron sus dificultades porque comenzó a escasear el dinero y tuvo que enfrentarse una vez más con los grandes comerciantes de Guayaquil. Hizo volver a ponerles impuestos y volvieron a resistir. En este caso ya no apoyados por los universitarios, pues solamente una de sectores de la oligarquía que se opusieron al lujo así desde fuera, sino desde adentro. Un 1 de septiembre de 1975, 76, perdón, 76, ¿no? En enero del 76, es decir, perdón, en septiembre del 75, el 1 de septiembre del 75, el país amaneció con la novedad de que los militares estaban atacando el Palacio de Gobierno para tomarse y derrocar al presidente. Efectivamente, algunas unidades militares, capitaneadas por un general vinculado a Pinochet y bastante limitado, por cierto, que se llamaba González de Alvear, quería ser dictador, había avanzado sobre el Palacio de Gobierno con los tanques del Epiclachima y algunas unidades militares del Oriente. Pero Rodríguez Lara había fugado del palacio, había abandonado el palacio la víspera y se fue precisamente a Riobamba a convencer a las unidades de Riobamba, a la Galápagos, que es la unidad militar más poderosa del Ecuador, porque ya estaban los modernos tanques AMX-13 y además los camiones de oruga que iban a permitir sostener al gobierno. Y así pasó. Vino triunfante Rodríguez Lara desde
desde Riobamba, entró otra vez en Quito y volvió a tomar el Palacio de Gobierno, que después de 7 horas de balacera, de unidades militares poderosas contra la Guardia Presidencial, lograron tomar. Si el mamarracho de Rodríguez, de González Alvear, ¿qué hubiera pasado? Si no pudo tomarse el palacio que estaba defendido por 30 personas con 500 soldados afuera. Esos militares, pues obviamente, no son los que ganaron la guerra del Cenepa. Este murió además en la inopia, ¿no? Porque se le ocurrió, además, para que vean cómo eran, ir a establecer su cuartel general para tomarse el palacio en una funeraria. Entonces, una funeraria que quedaba a 2 cuadras del Palacio Nacional. Entonces, ya podrán imaginarse que Rodríguez Lara tuvo la suerte de que sus adversarios eran bastante de tercera y así logró retomarse el poder. Pero ya tenía un golpe, ya estaba él con un golpe ya tenía una situación ya estaba herido de muerte, y en enero de ese año, al día siguiente que se casó su hija en el Palacio Nacional, él aceptó dejar el poder. No lo derrocaron propiamente, sino que arregló que él renunciaría, y efectivamente renunció con una carta a la nación, salió con honores del Palacio Nacional y se fue a festejar su onomástico en su tierra, en Pujilí. Y le tomaron ahí bailando con la gente que les recibió en Pujilí, después de haber dejado el poder. En realidad no lo dejó por su gusto, por su gana, le obligaron, pero le dejaron la posibilidad de que parezca que lo dejaba en igualdad, ¿no? De cierta decoro, digamos. Entonces, Rodríguez Lara, pues definitivamente nunca fue perseguido, nunca fue enjuiciado por cosas menores y solucionó eso sin ningún problema. Y ha sido más bien un hombre respetado hasta la presente fecha, porque además nunca más volvió a meterse en política. Bueno, el que le sucedió fue un triunvirato, dirigido por un vicealmirante y integrado por el jefe un gobierno que reprimió huelgas con mucha fuerza y que fue el protagonista, claro, de lo que se llamó la masacre de Astra, ¿no? Es decir, los obreros del ingenio Astra, que se habían tomado los locales en una huelga legal, ¿no? Fueron reprimidos por la policía en un acto salvaje en el cual se entró a mansalva a las instalaciones del ingenio y obligaron a los trabajadores. Algunos los mataron a balazos, otros se ahogaron en la acequia por la que servía al ingenio, y lo que es más grave, hubo algunos que se cayeron en las calderas de la caña hirviente y murieron incinerados, precisamente corriendo de las bombas lacrimógenas y de la bala que la policía dirigía. El ingrato jefe de esta operación fue el coronel Reyes Quintanilla, papá de la Cristina Reyes, de la actual parlamentaria andina, entre paréntesis. Bueno, además en este gobierno se produjeron varios asesinatos políticos. El más conocido de todos, el de Abdón Calderón Muñoz, un líder del Partido Liberal que se había salido del partido, había fundado un grupo que se llamaba Alfarismo y que fue asesinado a la salida de una logia masónica en Guayaquil, y que luego se estableció que había ordenado su asesinato el ministro de gobierno de esa dictadura, y que cumplió cómodamente su sentencia sentado le fijaron en el mismo cuartel de cárcel, y por lo tanto pasó sus años
de cárcel sentado en las propias instalaciones del cuartel. Entonces, lo cual es una ofensa a la justicia ecuatoriana, ¿no? Que un criminal lo traten como alto jefe de las Fuerzas Armadas y no pueda ir como deben ir los militares y todos a las cárceles comunes del Ecuador. El ser general no les da ningún privilegio, ha sido siempre mi tesis esa, que no deben tener fuero militar para efectos de la cárcel que ocupa una persona que ha sido declarada delincuente, por más general que sea. Bueno, pero este gobierno, pues, en el aspecto económico también tomó medidas muy graves, porque no pudo parar el crecimiento del Estado y entonces se lanzó al endeudamiento agresivo. Y fue el momento de la historia del país en que el Ecuador comenzó a tener un proceso de endeudamiento muy fuerte, muy fuerte. Y eso pues se repercutió porque de ahí en adelante el Ecuador no ha podido manejar su deuda externa. Fue una época de endeudamiento muy fuerte con la banca privada y con la banca pública y con la banca internacional, ¿no es cierto? Y claro, este gobierno ya no tiene ninguna obra de importancia en su aspecto económico y social, o en su aspecto más bien de obras públicas, salvo la construcción de algunas carreteras, porque ya las restricciones económicas fueron muy grandes. Este gobierno estableció una cosa que se llamó un plan de institucionalización del país, es decir, un plan mediante el cual se institucionalizó el país. Este punto también me interesa destacarlo, pero ya en la práctica estoy hablando también de las instituciones. Y entonces, este plan consistió en aprobar de otra manera una nueva constitución. Ya no se llamó a la Asamblea Constituyente Convencional, sino que se nombraron 3 comisiones. La dictadura nombró comisiones de representantes de los sectores sociales, de las antiguas fuerzas políticas y de las nuevas fuerzas políticas, que prepararon. La primera comisión, un proyecto de nueva constitución. La segunda comisión, un proyecto de reforma de la Constitución de 1945. Y una tercera comisión, un proyecto de ley de partidos y de ley de elecciones. Entonces, pues, funcionaron largo tiempo estas comisiones, adrede les alargaron el tiempo para que la dictadura se prolongara, y al final produjeron 2 proyectos de constitución. El uno era el más progresista, el que daba la votación a los analfabetos y establecía áreas de propiedad en el país, propiedad pública y propiedad privada, comunitaria, etcétera. Y la otra que era una constitución bastante más conservadora. Ganó en un plebiscito que se realizó en el año 78 masivamente la constitución del progresista y entró en vigencia cuando dejaron el poder los militares, pero al principio no quisieron dejarlo, sobre todo Durán Arcentales, con su ministro de gobierno, pues el general Jarrín Cagüeñes, pues se empeñaron en quedarse y llevaron adelante una serie de maniobras que se llamaron la mano negra para impedir que haya las elecciones. Se realizó la primera vuelta y en las elecciones ganó sorpresivamente el candidato de una alianza entre el CFP, Concentración de Fuerzas Populares, y la Democracia Popular, que era una fusión del Partido Conservador Tradicional y del Partido Conservador Progresista y la Democracia Cristiana. Y entonces, pues, este sector político ganó las elecciones al candidato que todo el mundo creía que iba a ganar, Sixto Durán Ballén, exalcalde exitoso de Quito, y además al candidato del Partido Liberal, que era Raúl Clemente Huerta. Sin embargo, no se permitió que se dé la segunda vuelta en términos inmediatos, se quedaron un año más en el poder los dictadores, y al fin aceptaron la presión de que se haga la segunda vuelta electoral. En la segunda vuelta ganó ya muy fácilmente Jaime Roldoso, porque tenía ya muy avanzada su propuesta y porque ya había ganado la primera vuelta. Pero es importante destacar que Sixto Durán Ballén, candidato de la derecha,
tuvo el gesto de presentarse a las elecciones para legalizar esas elecciones, porque la dictadura quería quedarse en el poder, querían quedarse con otra nueva dictadura que no se produjo. Entonces, el 10 de agosto de 1979 inició otra etapa de la historia del país con la posesión de Jaime Roldós Aguilera en la presidencia de la República. Ahí termina esta etapa y vamos a ver en la clase siguiente la otra, pero hagamos una parada para hablar de la institucionalidad política del país. ¿Qué había sucedido? Que entre el año 67 y el año 79, el panorama político del país, con la dictadura de por medio, con el petróleo de por medio, cambió radicalmente. Y entonces ya las fuerzas políticas no se enfrentaban por razones confesionales. Ya no había una postura política que definiera a las personas porque creían que había que volver al Estado confesional y que había que suprimir el Estado laico. Para entonces el Estado laico ya era irreversible, ya la gente en su mayoría no planteaba los temas religiosos como definitorios, sino que se planteaban los temas sociales como definitorios. Y por eso es que el eje definitorio de las posiciones políticas fue precisamente el papel que el Estado iba a cumplir en la economía. La diferencia entre el proyecto de constitución que ganó, el nuevo, y la proposición reformada era precisamente ese, que la constitución progresista, la que ganó el plebiscito, daba un papel importante al Estado, a la planificación, etcétera, y lo otro era más de corte tradicional liberal. Entonces, pues, la gente prefirió votar por una acción positiva, activa del Estado en la economía. Esto es importante destacarlo. Y entonces eso se dividió a las fuerzas políticas. Entonces, claro, ¿dónde quedó la derecha? La derecha quedó agrupando a los partidos que representaban esta visión antiestatista, privatista de la sociedad. ¿Cuáles eran esos? El Partido Conservador, que había venido muy a menos, el Partido Liberal, su viejo adversario, que ahora pasó a ser su aliado permanente, y el Partido Social Cristiano, socio menor del Partido Conservador, que sin embargo se había transformado en el partido más importante del país, precisamente el partido al que perteneció Sixto Durán Ballén. En la derecha entonces se agruparon estas organizaciones y además algunas otras organizaciones menores, digamos, de derecha, pero estas eran las que constituían el eje de la derecha. Entonces, fíjense ustedes, conservadores y liberales juntos ya. ¿Por qué? Porque creían lo mismo sobre la propiedad privada. Ya el tema Iglesia Católica se volvió secundario. Ya. En el centro quedaban los partidos que se llamaban reformistas, partidos que planteaban una reforma del Estado ya desde la perspectiva de los cambios sociales. Y fueron fundamentalmente dos, aunque podemos añadir otros dos más. Primero, el partido que ganó las elecciones, Democracia Popular. La Democracia Popular había sido producto de una división del Partido Conservador. Los conservadores tradicionales se quedaron en la derecha y el Partido Conservador, así llamado progresista, liderado por Julio César Trujillo, fundó la Democracia Cristiana fundó la Democracia Popular con el Partido Demócrata Cristiano liderado por Osvaldo Hurtado. Y ahí es que Trujillo y Hurtado fueron los dos figuras del Partido Reformista que se llamó Democracia Popular. Y que tuvo un proyecto de reforma, incluso en algún tiempo hablaban de socialismo, de socialismo comunitario, ¿no? Que eran partidarios del socialismo comunitario, pues, y tuvieron una presencia importante, no solamente ganaron la vicepresidencia de la República en este periodo, sino que ganaron la presidencia de la República en 1998 con Yamil Maguad. El partido ya se ha disuelto a estas alturas, pero en esa época era el centro político. Y el otro eje del centro político era una división del Partido Liberal, que se llamó Izquierda Democrática. Precisamente el año 78, en esas elecciones, el nombre que adoptó la alianza de Raúl Clemente Huerta era Izquierda Democrática. Entonces, los liberales, dirigidos por Rodrigo Borja,
disidentes del Partido Liberal se pasaron a formar un partido propio que se llamó Izquierda Democrática, que a mi juicio no es un partido socialdemócrata, es un partido liberal más, porque socialdemocracia, al menos en Europa, es otra cosa. Pero sin embargo, este partido sí se afilió a la Internacional Socialista. Este partido, pues, era también una escisión del Partido Liberal y tenía otro discurso reformista, en realidad parecido al de la izquierda, al de la democracia popular. En la izquierda democrática se mueren diras cuando se les dice que son parecidos, pero en realidad así son. Los temas fundamentales entre los dos partidos no se distinguían. Ya a estas alturas, que ya no hay la democracia popular, pues ya no se puede comparar, pero en esa época era claramente posible. Ese es el centro. Al centro había que añadir otra discrepancia, otra deserción del Partido Liberal, que era el Partido Demócrata, fundado por Raúl Clemente Huerta, que era un político joven que intentó renovar el Partido Liberal, no lo pudo hacer y entonces se escindió hacia lo que se llamó el Partido Demócrata. Y luego el FRA, el Frente Radical Alfarista, formado por Abdón Calderón, asesinado precisamente en la transición al gobierno constitucional, y que tuvo también cierta auge, que llegó al poder en un momento dado de transición también con Fabián Alarcón. También ya no existe. Bueno, esos eran pues la derecha, el centro y la izquierda. ¿Y en dónde quedaba la izquierda? Ahí sí por primera vez quedaba la izquierda. Tres fuerzas fundamentales de izquierda, que eran el viejo Partido Socialista, que se reunificaba en sus diversas alas, porque así como se dividió el Partido Comunista en los años 60, esto me olvidé de mencionarlo, también se dividió el Partido Socialista en varias alas. Entonces, todas esas alas confluyeron después del año 79 en lo que hoy es el Partido Socialista. Luego también los vinculados al Partido Comunista Marxista-Leninista fundaron un partido que se llamaba Movimiento Popular Democrático, el MPD. Entonces esas eran las tres fuerzas de izquierda que habían en el país. A veces actuaban juntas, aliadas, otras veces actuaban separadas, pero estas tres fuerzas eran la izquierda. La izquierda de corte más radical en las reformas, más definidamente partidaria de una presencia del Estado, como la nacionalización de la banca, del comercio exterior, etcétera, hacían pues que ahora ese era el panorama nacional. Y alrededor de ese panorama hemos vivido hasta que llegó el gobierno de Rafael Correa y en momentos en los cuales ya estaba cayendo, no fue culpa de Correa, ciertamente, el sistema político. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí quedémonos con la idea de que hay un nuevo escenario político en el país, hacia ya 1979. ¿No? Y claro, este escenario, insisto, que está dado por cómo los partidos proponen la acción del Estado respecto de la economía, pues es lo que definió entonces este nuevo escenario. Además está decirles que la Constitución y la ley de partidos que se aprobaron en ese año, en el 78, establecieron un régimen de partidos. Y desde el 79 se intentó poner en marcha un sistema, una institucionalidad de partidos políticos. Y ahí van a encontrar ustedes que la institucionalidad del Ecuador, en el aspecto electoral, crece notoriamente. Se funda un tribunal electoral que ya existía con enorme poder y sobre todo con una capacidad creciente de incidir, de controlar a las fuerzas políticas, que ahora tienen ya que inscribirse, ya no hay solo tres, liberal, conservador, liberal y socialista, sino que pueden ir hasta el infinito con el número que se va adjudicándoles y llegan en un momento dado a ser como 19 partidos nacionales y más de 200 partidos seccionales, como los hay hoy. Pero ahora hay menos partidos nacionales que antes. A eso ha rebajado. Bien, entonces como ustedes ven, el 79 no comienza solamente una nueva etapa, sino una nueva institucionalidad en el país, que es lo que nos interesa, porque lo que estamos viendo precisamente es la historia de las instituciones. Allá vamos a llegar, ahora vamos a suspender la clase, precisamente media hora, y volveremos 11:30 para continuar.